El senador Aníbal Fernández, que hacía muchísimos años que no tenía el gusto de entrevistarlo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, tantos años, ¿eh? Buenos augurios para usted y para Erika también. Sí, claro que sí. Al mediodía va a estar haciendo Telefe Noticias a las 13. Así que bueno, los cambios son buenos, senador, siempre, ¿no? Es para adelante. Remoza, siempre remoza. Bueno, una semana con un par de temas así muy fuertes. Uno de ellos es ley de medios, desde hace casi una semana que este fallo se conoció. Y el tema está instalado en todos lados, genera polémica. ¿Nos cuenta un poquito cuál es su análisis? Pasaron 4 años de una ley que votó la inmensa mayoría del Congreso de la Nación. Eso por sí solo dice que está todo bien, no. Nuestro sistema judicial garantiza a que cualquiera que se sienta agraviado por cualquier razón pueda reclamar la inconstitucionalidad, entendiendo que haya razones para ello. Esto dilató 4 años la aplicación de la ley, pero la Corte ya ha dicho que es constitucional. Fundamentalmente 4 artículos, el C41, el 45, el 48 y el 161. Que eran los más polémicos, ¿no? Que eran los que hablaban específicamente de las desinversiones o la desprenderse, la adecuación del patrimonio cuando usted tiene una posición dominante. La Argentina ya aplicó muchas veces ese caso. Perdón por la autorreferencia, pero a mí, siendo ministro de Producción del doctor Duhalde, me tocó 2 casos. Cuando se vende la petrolera de Pérez Compán a Petrobras, que le obligamos a vender Transener, y cuando se vendió la cervecería Quilmes a Ambev, la cervecera brasilera, se le obligó a vender, entre otras cosas, la planta de Brahma de Luján y la marca Palermo, de lo que recuerdo en este momento. En Estados Unidos, que este tema está zanjado de la década del 30 del siglo XX, ya 80 años que se lleva en la práctica este tipo de cosas. Hace no mucho tiempo, 7, 8 años atrás, se obligó a Microsoft a desprenderse de una parte de su patrimonio por estar en posición dominante. Bueno, esto es lo que se está planteando en este caso. Las discusiones son montones, pero la realidad es que la mayoría son todas agarradas con saliva, pegadas con saliva, porque son torpes en sus explicaciones. Se pretende decir cosas como, por ejemplo, que la autoridad de aplicación no tiene las calidades para poder llevar a la práctica esta obligación. La realidad es que hay una expresión dentro de la sentencia en los considerandos que la Corte hace una referencia específica al AFSCA. Pero esto es lo que se conoce en derecho como obiter dictum, es la capacidad que tiene la Corte, en este caso, de decir algo como al paso, digamos. Lo dice como al paso, no es vinculante. Pero esta Corte tiene dicho, y es jurisprudencia pacífica de la misma, que cuando entiende que una ley es inconstitucional, lo puede declarar de oficio. No necesita una petición específica, con lo cual, si la Corte hubiese entendido que el AFSCA es inconstitucional, lo hubiese declarado en esta misma sentencia, cosa que no hizo. En esta sentencia no ordena hacer ni ordena no hacer determinadas cosas, solamente rechaza la demanda de Clarín. Entonces lo que hay que hacer en este caso es aplicarlo. Y como el grupo Clarín puntualmente no se presentó o no hizo reserva de la posibilidad de presentar adecuaciones, lo que resta es que el AFSCA, la autoridad de aplicación absolutamente constitucional, lleva a la práctica las decisiones de oficio de eliminación de los que está de más en cada una de las acciones. ¿Cuáles son las que se van a tomar? Las que valen menos. Siempre es así. Las que valen menos se tasará a través del Tribunal de Tasación, y las que valen menos son las que se van a obligar a desprender, precisamente para no provocar ningún impacto en el patrimonio gravoso, en el patrimonio del que tiene la responsabilidad de desprenderse. Y por otra parte, ha habido una reunión entre los sindicatos junto con el titular del AFSCA y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, ratificando el hecho de que no va a haber personal despedido, porque es un objetivo formal de este gobierno, que no piensa ceder ni entregar bajo ningún punto de vista. Senador, esta semana también, una semana de las elecciones, ¿cómo analiza los resultados electorales respecto del gobierno? A nivel provincia de Buenos Aires, a nivel nacional. Hay dos formas de resultados. Son 24 jurisdicciones, 23 provincias de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que según el artículo 5 de la Constitución no es una provincia. En cada uno de sus casos ha habido resultados. Nosotros podemos tener muchos resultados positivos en el resto de las provincias, no el que esperábamos en la provincia de Buenos Aires ni en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ahora, de esos resultados nosotros tenemos que sacar conclusiones. De las conclusiones, ¿nos fue tan mal? No, en primer lugar somos la primera fuerza en el país, seguimos siendo la primera fuerza en el país. En segundo lugar, tan importante es esa presencia de nuestra posición de fuerza en el país respecto de la voluntad política del electorado,
que nos significó 5 diputados más y nos significó 4 senadores nacionales más, lo que significa no solamente que conservamos las mayorías en las cámaras, sino que además mejora nuestra posición respecto del quórum y de las decisiones que se tienen que tomar al respecto. Entonces, si bien no nos satisfizo alguna de las situaciones que pasó en algunas provincias, bueno, la conclusión en general a nosotros nos pone muy bien porque a la hora de dictar políticas públicas estamos en las mejores condiciones. Ministro, perdón, ministro, fue un acto fallido, porque lo entrevisté muchas veces como ministro, como senador. Me pasa a mí también, después de 10 años. Bueno, pero como senador este tema le va a interesar especialmente porque sí tiene que ver con trabajo parlamentario, que es el Código Civil, que está en proceso. ¿Está con posibilidades de salir en breve? El Código ha vuelto a trabajarse, sí. Yo integro la comisión sí. que se está trabajando en ese tema. Sería injusto que dijera que estoy abocado a ello. Es un grupo de diputados que son los que más están trabajando y que sé que lo están haciendo, tratando de avanzar con temas puntuales que tienen que ver mucho con la práctica del ejercicio del derecho. Hay otros temas que nos importan y mucho y que hemos charlado alguna vez con ustedes, sí. El tema de subrogación de vientres, de gametos, exacto. De cuidado de sí, de con la ley tipo se dio de un paso situaciones. Muy importante en ese tema. Precisamente se avanzó en la ley porque hay un montón de familias. Los que tenemos hijos tenemos una dicha que no es justo que la reservemos no solamente para nosotros, los que tuvimos la dicha de poder haber tenido sin ninguna necesidad accesoria, bueno, entonces veamos con la misma felicidad que lo vimos, una ley que le permita a las otras familias tener esa misma posibilidad por un elemento que la sapiencia y el conocimiento del hombre en el marco del libre albedrío le ha otorgado. Entonces, se lo preguntaba, senador, porque bueno, por ahí existe la versión que dice que en realidad su subrogación de vientres no va a entrar, como que no se va a seguir avanzando. No debiera ser así, pero vuelvo a insistir. Me preocupa un poco como la ciudadana. Gráfica más clara es sí. El tema de la ley de fertilización asistida que se ha votado y que no ha habido ni impedimentos. Y que inevitablemente abre abre a la discusión que tiene que llevarse a la práctica inexorablemente. Tiene que hablarse de estos temas en la Argentina porque se está hablando en el mundo y porque las prácticas se están haciendo en la Argentina. Entonces, ¿por qué nos vamos a negar? Querer no llevar a la práctica una situación que por otra parte es saludable. La discusión tendrá que darse en el marco que corresponda y dar todas las posibilidades de garantías que se puedan dar al respecto, pero nosotros tuvimos un debate muy importante que vino el presidente de la Corte y algunos de los miembros que están, algunos ministros de la Corte y otros de los miembros que están participando, la doctora Aida Kemermacher de Carlucci, que es miembro del Superior Tribunal de Justicia Mendocina, un capo en lo suyo, y sobre este tema ha hablado mucho y muy claro, y creo que debemos seguir ahondando este tipo de decisiones para llegar a un punto en donde nos comprenda a todos los argentinos. No es el apuro el que nos va a resolver el tema, es el cuidado y la búsqueda de conclusiones muy contundentes las que nos va a dar una propuesta muy inteligente y saludable para todos. Ay, ojalá sea así, la verdad que ojalá sea así. En lo personal sería un avance súper importante, ¿no? Avanzar y con sí, ese tema. La verdad que sí, vuelvo a insistir. Lo que tuvimos la dicha de poder tener hijos, queremos que las otras familias que les cuesta por cualquier razón, que no vienen al caso, tengan un mecanismo que les permitan contar con la misma dicha que tuvimos nosotros. Es así, gracias senador, hasta la próxima semana. ¿Cómo pasa el tiempo? Hoy es 4 de noviembre, en un mes ya estamos armando el arbolito. 12:06 la temperatura, 8:30 de la mañana pasaditas, la máxima prevista.